Ahora sí, hermano David, si nos bendice con la oración. Amado Dios que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos regalas una vez más, Señor, de poder encaminarnos a tu palabra. Gracias, Dios mío, porque en esta hora darás la sabiduría, la gracia a tu siervo, Dios mío, que impartirá ese conocimiento. Permite que todos, Padre amado, seamos edificados, podamos recibir esa enseñanza, Dios mío, que pueda ser aplicada, Padre bueno, en nuestra propia vida y poder tener para compartir con otros también, amado Dios. Bendice a cada uno de los que estamos ya conectados y bendice a los hermanos y hermanas que aún todavía están en camino a conectarse, Padre bueno. Dios de los cielos, que la alianza de tu Espíritu Santo esté presente en este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Amén y amén. Amén. Gracias, David. Filadelfia. Pues es conocido para muchas personas, ¿no? La palabra Filadelfia, porque es el nombre de una gran ciudad aquí en los Estados Unidos, muy conocida, pero realmente nada que ver con su origen. Filadelfia, cuando se habla en las Escrituras, se habla de una iglesia fiel, de una iglesia, pues, como deben de ser todas. Se dice que Filadelfia marca la pauta como aquella iglesia que surgió después de la Reforma y que tomó auge para predicar la palabra de Dios. Fue cuando iglesias se establecieron de una forma rápida, cuando después que Martín Lutero pues empieza con la Reforma, se levantan grandes hombres de Dios, ¿verdad? Y empiezan a proclamar la palabra por todos lados y mucha gente se convierte al verdadero cristianismo en toda Inglaterra, en toda, pues por mucha Francia, por Italia y sobre todo toma gran auge en Inglaterra. Y después de Inglaterra, pues salta a los Estados Unidos, donde la expansión del evangelio pues es tan grande. Pero esta noche lo que vamos a ver son cosas peculiares que se ven acerca de esta iglesia. Y de antemano les adelanto que el meollo del asunto, la parte central que debería tener una iglesia, yo creo que la podría resumir en 4 cosas. Una es la predicación de la palabra, la evangelización. Otra es tener una actitud humilde al hacer eso. Otra es estar constantemente en las escrituras, en la palabra de Dios, entregados. Cuando a veces dice la persona, yo me entrego a Jesús, pero ¿qué está realmente diciendo? Entregarse a Jesús. Porque la voluntad sigue siendo la voluntad. Pero cuando nos entregamos a Jesús, quiere decir entregarnos a su palabra. Yo voy a ser una persona que me dedico a escudriñar las escrituras. Entonces la predicación, la humildad, escudriñar las escrituras, y otra es mantenernos fieles al nombre de Cristo. Creo que con eso quiero comenzar, quiero continuar y quiero terminar esta noche. Que la verdadera iglesia de Jesús es esa, la que tiene esas 4 características. Es una iglesia que está siendo fiel a Jesucristo y a su palabra. En sus folletos tenemos primeramente el hecho del trasfondo histórico de la iglesia. Y se nos dice aquí que esta era una iglesia en la cual Jesús no dice cosas negativas. No es como en otra que dice, yo conozco tus obras y las he encontrado mal.
se ha encontrado pues atroces, pero no. A la iglesia de Filadelfia, así como la iglesia de Esmirna, se mantienen puras las cosas negativas y Dios simplemente resalta su condición en que se encuentra. Recordemos que estas iglesias existieron durante los primeros comienzos de la iglesia. Las ruinas que hoy en día se encuentran debido a los diferentes terremotos son testimonio vivo de una realidad pasada. Si tú vas por alguna vez por Turquía y visitas estos lugares, pues vas a encontrar ruinas que simplemente nos llama la atención de que son historia, pero que fueron reales. Filadelfia se encontraba situada cerca del río Kogamis, a unos 170 kilómetros de Esmirna y a 40 kilómetros al sureste de Sardis. Filadelfia era una ciudad que se encontraba a varios al sureste de, digamos, a 170 de Esmirna y a 14 kilómetros de Sardi. Una ciudad que se encontraba a varios kilómetros hacia el interior, cerca de la Odisea y de Sarde. Así que tenemos pues que no tenemos nada negativo de ella y la ciudad está cerca de Sardis y la Odisea. Esa es la parte oriental sur de lo que es la actual, occidental sur de lo que es la actual Turquía. Bonito país. Como pueden ver, esto es parte de lo que es la Gran Turquía. Y aquí, como hemos visto antes, podéis ver en la pantalla estas diferentes 7 iglesias que estamos estudiando. Éfesos, la que perdió su primer amor. Esmirna, aquella que, una iglesia sufriente. Pérgamos, la iglesia idólatra, que estaba ahí, pues, la cueva de Satanás. Taitira, la iglesia adúltera, aquella que cayó en el pecado de la inmoralidad. Y Sardis, como vimos la semana pasada, la iglesia que está muerta, una iglesia que aparentemente está viva, pero está muerta. Y hoy estamos con la iglesia de Filadelfia. La puedes ubicar en este mapa, ¿verdad? Ya solo nos queda uno, que es la iglesia de la Odisea, con eso terminamos la semana que viene. Así que Filadelfia, pues, es un lugar muy interesante porque toma su nombre de un rey de Pérgamo que se llamaba Atalo Filadelfos, de donde llega la palabra Filadelfia. Atalo Filadelfos era, por supuesto, un emperador griego, y esto significa amor fraternal. Y esta palabra está compuesta por 2 vocablos griegos. Uno es fileo y el otro es adolfos. Filo, que es amistad, amor fraternal o amor de amistad. Y el adolfus, que es hermano. Por decir, nosotros decimos mi hermano, teníamos que decir Adolfo, o en otros idiomas dicen fratello, pero la cuestión es esta, de que también nos llega el nombre de Adolfo. Adolfo es lo mismo, es ese amor fraternal de hermano. Así que esta palabra se usa de muchas maneras en el Nuevo Testamento y me gustaría que las viéramos. Y quiero que arranquemos con ganas. Que alguien, por favor, del grupo busque Romanos 12:10. Otro que busque 1 Tesalonicenses 4:9. Otra persona, Hebreos 13:1. Y por último, 1 de Pedro 1:22. Para que veamos en el contexto el uso de la palabra Filadelfia, ya que es lo que nos proponemos entender lo que pasaba con esta ciudad y cómo se menciona en las escrituras. Así que si alguien tiene de antemano Romanos 12:10,
Por favor, leerlo. Amén. Adelante. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, el llamado es que nos amemos con amor fraternal. Filadelfia es la palabra ahí. Y es un llamado a que nos amemos así. ¿Cómo es este amor? ¿Cuánto quieres a tu hermano? ¿Cuánto quieres a tu hermana? ¿Cuánto tú pasas con tu hermano o tu hermana? Un amor de familia. Muy bien. Primera de Tesa 4:9. ¿Qué nos dice? Yo la tengo, amén. Diga. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Bueno, qué bonito, ¿no? Que nos amemos unos a otros. Hebreos 13:1, ¿qué nos dice? Permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Y no sé si hay alguna otra persona que quiera leer Primera de Pedro 1:22. Amén. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Vaya, ahí se nos añade más. Entrañablemente de corazón puro. La amistad que el cristiano debe mostrar es una amistad entrañable y llena de pureza. No una amistad fingida o falsa. Porque como conocemos muchos que uno dice que quieren ser amigos, pero amigos para llevarte por el mal camino. ¿Qué tipo de amigo vamos a ser? O nosotros, ¿qué tipo de amigo vamos a ser? ¿Aquel que lleva a los demás por el buen camino? ¿O no? ¿O no somos genuinos, ¿no? Y ese es el fondo del asunto, que en Cristo podemos mostrar amor genuino. La primaria palabra griega utilizada en la Biblia para amar es ágape, como muchos de ustedes saben. ¿Qué significa amor incondicional? Un amor sacrificial, como el que Cristo mostró en la cruz por nosotros. ¿Cómo tú harías un contraste entre el amor ágape y el amor fraternal? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál crees que es la diferencia de amar ¿Entre, ágape entre, y Filadelfia? entre qué? ¿Cómo se contrasta el amor ágape con el de Filadelfia? Son dos tipos de amor. Tú sabes, en el griego la Bueno, palabra amor se puede hermano, decir como, sí, para como, mí, hermanos, el amor ágape, pues es un amor exclusivo de Dios. Es un amor exclusivo de Él. No sé si me equivoco, pero creo que ningún ser humano puede tener ese amor que Él tiene, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia entre eso y el amor, pues, fraterno es el amor que tenemos a nuestros hermanos, ¿verdad? Es un amor, pues, que requiere también sacrificio, pero no al extremo como el caso del amor de Dios, ¿verdad? El amor sin intereses, sin condiciones, pues, y sacrificial, ¿verdad? ¿qué opinan, hermanos? ¿Qué les parece? Sí, a mí me parece que está bien lo que dice el hermano. Sí, el amor agape es algo con el Señor directamente, ¿verdad? Y fraternal es el que con los hermanos es fraterno. Very good. Muy bien. Todos estamos Yo de pienso acuerdo. que el amor fraternal es como el amor filias.
de hermandad. Seguro. Es el amor de amistad, como un amigo. Si no, pues yo creo que eso lo podemos dejar zanjados, hermanos, con el hecho de, ¿os acordáis cuando Cristo le decía, preguntaba a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y la tercera vez le dice, ¿me amas? Pero, ¿cuáles son las dos primeras palabras, amas? ¿Y cuál es la tercera? ¿Lo sabes? Cuando Cristo le dice por primera vez a Pedro, ¿me amas? Estaba diciendo, ¿me agapes? ¿Me agapo? Le pregunta la segunda vez, como que le dice, ¿me agapes? Y él, y ya después cuando le dice, la tercera vez le dice, ¿me fileas? Es fileo, la tercera palabra ahí. Y entonces sí contesta directamente Pedro que sí, ¿no? Que sí, que sabía que él lo amaba con ese amor fraternal. Pues muy bien, solo quería añadir eso más. Ahora, en la palabra de Dios, lo primero que vemos en el texto bíblico es que se describe a Cristo como santo. Si podéis ver el texto bíblico, justamente cuando empieza a describir pues lo de la Odisea, nos encontramos, de Filadelfia, que dice que escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, y se describe Jesucristo. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Entonces, la primera descripción que hace Cristo de sí mismo es que Él es santo. Y podría preguntarte, ¿a qué se refiere de que es santo? Jesús es santo. Santo se traduce del original griego como algo que es separado, sagrado, para un propósito en particular. Se dice que somos apartados para, es decir, que somos nosotros, por ejemplo, cristianos, somos apartados del mundo para algo en particular. La palabra santo también significa apartado, estar lejos de. Y en este caso podemos ver que Dios está lejos de todo lo que pueda ser pecaminoso. Él es intachable, Él es sin mancha, no hay arruga, no hay nada malo en Dios. Es apartado, sagrado, santo. Y es nuestro Dios. Con esto en mente, Jesús es único en su naturaleza. Él es el santo de Israel, separado para mostrar al mundo la gloria de Dios. Fijaos, cuando Cristo estuvo aquí, Él se despojó de su gloria majestuosa y se despojó a sí mismo, dice Filipenses, y se hizo hombre, se hizo siervo. Como tal, fue obediente hasta la muerte. Pero Él se despojó de esa maravillosa gloria y se hizo como un hombre, como nosotros. Pero se mantuvo firme en su santidad. Cristo vivió sin pecado y el pecado no podía acercarse a Él de ninguna manera. Así que la cuestión es entender por qué se presenta Jesús como el santo, ¿verdad? Hacia la iglesia en Filadelfia. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo una vida
una vida separada para Dios, una vida entregada para Dios, una vida que le está dando una peculiar manera de hacer las cosas, de aprovechar las distintas oportunidades de ministerio. Primera de Pedro nos dice esta proclamación. Nos dice que nosotros hemos de ser santos como Cristo es santo, apartados para agradar a Dios con un espíritu de verdad y de limpieza. Ahora, ¿qué conexión hay entre la santidad de Cristo que vemos en el pasaje que hemos visto y nuestra santidad que nos menciona primera de Pedro 1, 15, 16? Y si quiere, pues el hermano puede leer este versículo, primera de Pedro 1, 15, 16. Porque Cristo es santo, Él nos llama pues a una santidad, a vivir una vida apartada para Él. Y es clave para tener una limpieza, para servir a Dios y estar justo como la iglesia de Filadelfia. ¿Quién tiene primera de Pedro 1:15? Que lo lea, por favor. Amén. Adelante, Simon. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muy bien. ¿Qué nos dice esto entonces a nosotros para nuestra vida y para poderla pues corroborar con la vida santa de Jesús? ¿Qué nos está diciendo? Que como Jesús es santo, pues nosotros también nos podemos santificar. O sea, Él es ejemplo, nosotros, o sea, él hizo ejemplo para que nosotros lo siguiéramos y tenemos, si nos metemos nos consagramos y nos santificamos, pues podemos llegar a una santidad igual que nuestro Señor. Sí, Roberto, de acuerdo, pero mi interés está, ok, bien, suena bien, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Qué debemos de hacer para vivir una vida, pues, que agrada a Dios, Alejarnos del pecado, alejándonos del pecado? estudiar la palabra del Señor para tener más conocimiento y no caer en la ignorancia, cumplir con las sagradas escrituras y llenarnos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y nos lleve por el camino correcto. Ujú. Sí, yo creo que el contraste se va también en ser luz. Dios nos llama a ser luz en medio donde nos encontremos. Vivimos en una sociedad que por naturaleza es pecaminosa y es maligna. Así que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Dónde andamos? ¿Quiénes son, pues, aquellos con que yo hago amistad? O si hago amistad, ¿cómo puedo hacer para que refleje yo a ellos la luz del Evangelio? ¿Verdad? Porque es muy importante que nosotros seamos de una naturaleza santificada, pero se requiere ser luz y para ser Hermano, luz se requiere estar en la palabra. sí, hermano, sí, no unirnos con yugo desigual. Oh, pues claro, eso por supuesto. Sí. Entonces nosotros servimos a un Dios que es santo y Él quiere que nosotros aprendamos a vivir como tal, seguir el ejemplo de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra. Seguimos adelante. Como dice la palabra, estar sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa. Exactamente, Simón. Estar sin mancha, o sea, no mancharnos. Es como aquel, ¿no? Que se convierte y tenía el problema de beber, ser borracho. Y dice, no, yo me voy a meter de nuevo al bar porque quiero alcanzar a mis amigos que son borrachos. ¿Es que lo puede lograr? No. ¿Por qué? Porque está metiéndose en un lugar donde no debe de meterse.
Si nosotros tenemos que tener cuidado de no Tenemos que meternos. ser irreprensibles e íntegros. Sí, buscar eso sobre todas las cosas. La segunda característica o virtud que vemos de Jesús es que es verdadero, es genuino. No sé si a ti alguna vez te han dado un billete falso, ¿no? Te confunde el billete y tú no sabes detectar si es verdadero o falso. Pero si lo llevas al cajero de un banco, sí te puedes dar cuenta de que rápidamente te dicen si el billete no sirve, que es falso. Nosotros tenemos que saber que Jesús es el verdadero, no es ningún falso. En la vida nos pueden engañar de muchas, muchas maneras, pero jamás Cristo nos va a engañar. Él es fiel a lo que Él es. Puede ser que en la vida te hayan engañado de muchas maneras y sin querer has caído en engaños, pues ficticios, malos, pero tienes que saber de que Jesús no, con Jesús solo hay verdad. Puedes ir con Él y nunca te va a fallar. Esto es una referencia a la veracidad, a la integridad y lo genuino que es Jesús. Así como es santo, es genuino, es la realidad. Juan 14:6, que nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy la verdad. Y ese concepto, pues es muy, muy, muy importante. Yo recuerdo que en filosofía, pues se estudia la verdad. ¿Qué es la verdad? Y lo estudian como un concepto para definir qué es verdad. La cuestión es que la Biblia nos habla de que la verdad no es un concepto, es una persona, y es la persona de Jesucristo. Y porque Él es verdad, nosotros podemos creer en la verdad. Si no, os pregunto, ¿cuántas veces en el mundo os han engañado? Pues quizás muchísimas veces, pero tienes que aferrarte a tu Jesús, que Jesús nunca, nunca te va a desanimar ni te va a engañar. Hay un famoso pastor del siglo pasado, de allá de California. Él se llama Bernard McGee. Es imaginaos, su voz es como de un viejito. Tiene un programa de radio fabuloso. Yo en la época que vivía en Nueva York, mi sermón predilecto por la mañana eran los de este señor. Es tremendo. Tiene un programa que se llama A través de la Biblia. Y él va versículo por versículo, por toda la Biblia, explicándolo. Lo puedes buscar por el Google y verás que te va a gustar. Y él ofrece esta interesante sugerencia. Verdadero significa genuino, con el añadido de una nota de perfección e integridad. Dice que Moisés no fue quien dio el pan del verdadero, que daba era un maná, ¿verdad? Era pan, pero no era el pan verdadero. Cristo es el pan verdadero. Si no, pues leamos ese pasaje de la Biblia de Juan, capítulo 6, versículo 32 a 35. Y a ver qué te dice. Si alguien lo tiene a mano, pues leámoslo, porque Cristo es el genuino, el verdadero pan de vida. Dice 6:32. Amén. Y Adelante. Jesús le dijo, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Amén. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Él es el verdadero pan real. Aquel que come de Jesús nunca tendrá hambre. Y aquel que bebe de Jesús nunca tendrá sed. Qué belleza, ¿no? Y esas son las cosas que a veces recordamos cuando tomamos el pan y el vino, ¿verdad? Representando el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Si comemos de Cristo y bebemos de Cristo, estamos comiendo y tomando la verdad, lo que es real. Ahora, entrando más a fondo, vemos en Juan 17:17, que dice que Jesús, ¿qué dice Jesús con respecto a la verdad en Juan 17:17? ¿Qué dice? Estoy queriendo que... Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Entonces, de Jesús pasamos a la Biblia, ¿no? A las escrituras. Ellas son la que nos van a santificar. Habíamos dicho que Él es santo y aquí se nos dice que somos santificados a través de la verdad. Si queremos ser santos, tenemos que estar en la palabra, tenemos que estar leyéndola, tenemos que estar memorizándola, masticándola, metiéndola en nuestra mente. Es la única manera en que podemos ser santificados. ¿Y qué dice Juan allá de Jesús en Juan 1:1? Que dice, en el principio era el verbo, era la palabra de Dios. Y es ese verbo que nosotros hemos creído, el verdadero verbo de Dios que se hizo carne para vivir entre nosotros. Así que esas características son las que vemos pues en Jesús, santo, verdad, verdadero, y no solamente eso, sino que en el texto dice que Él tiene la llave de David, es decir, Él es soberano, que está en control de todo. El Rey Mesías, Cristo, tiene control absoluto e indiscutible mayordomo sobre su reino. La llave era llevada sobre los hombros para demostrar que quien la llevaba poseía absoluta autoridad en la administración de las bendiciones y las posesiones, así como se describe la llave de David. ¿Quién es quien puede abrir y cerrar de acuerdo a su voluntad? La llave de David era un término que se ve reflejado en el Antiguo Testamento por un hombre llamado Eliaquim, quien poseía las llaves del reino de David. Este señor poseía las llaves del reino de David, se llevaba las llaves y él era el único que podría abrir y cerrar pues, las llaves en el castillo. Ahora Jesús es el que tiene esa potestad. Y el reflejo hermoso que tenemos con Filadelfia es que si nosotros oramos, Él va a obrar y va a abrirnos puerta o nos la va a cerrar. Así es nuestro Señor Jesús, soberano sobre todas las cosas. Ahora bien, pasamos ya a un segundo punto. Si hemos visto un poco de la historia de Filadelfia, un poco de lo que es Jesús, de cómo Él se presenta a la iglesia de Filadelfia, ahora entramos en esta segunda parte, que es el análisis que Jesús hace de la iglesia. Y como siempre dice, yo conozco de ti, pero aquí solo va a decir cosas buenas. Y son las cosas que yo les decía. Vamos a ver 4 cosas muy importantes que tienen que ver con la proclamación de la palabra, tienen que ver con la humildad, tiene que ver con escudriñar las escrituras y tiene que ver con la fidelidad que tenemos para con el nombre de Jesús. Veamos pues esta primera parte. Ellos, los de Filadelfia, tenían una puerta abierta. La promesa de una puerta abierta y que nadie puede cerrar se ve en varios lugares del Nuevo Testamento. Pablo nos habla de la puerta abierta para ministrar en Éfeso.
Y la podemos ver en estos 3 pasajes neotestamentarios de cómo Pablo ora para que se abran puertas. Así que los invito también a ver 1 Corintios 16, 8 al 9. Sé que ahí está Simón siempre dispuesto a abrir las escrituras, pero también me gustaría que algún otro hermano las abra. Aquí tenemos 3 versículos, 1 Corintios, 2 Corintios y Colosenses. Así que empezamos primeramente con 1 Corintios. ¿Qué nos dice 1 Corintios 16? Quiero que estén ahí por ahí, hermanos, que abran sus micrófonos y compartan, que hagamos esto todos juntos. 1 Corintios 16, ¿qué nos dice? Dice, hermano, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Amén. O sea que va a estar ahí hasta ese tiempo porque muchas puertas se han abierto para la predicación del Evangelio. En Colosenses, ¿qué nos dice? Colosenses 4:2. Amén. Dice así, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Amén. Oren, hermanos, oren para que Dios abra puertas de oportunidades para hablar la palabra de Dios. Filadelfia era ese tipo de iglesia, dispuesta a compartir la palabra. Pero antes de eso, hay que orar, orar y orar. Y por último, 2 Corintios 2:12, ¿qué nos dice? Amén. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, es 2 Corintios 2:12. Sí. Segunda que es, sí, no, correcto. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Exacto. Eso es lo que dice El énfasis es que Dios es que abre las puertas para poder predicar el Evangelio. Y esa era una característica de Filadelfia. Una iglesia que oraba para que Dios abriese puerta y predicar el Evangelio. Dice que ellos tenían esa puerta abierta y era muy, muy oportuno el lugar donde se encontraban. Según tienen ustedes en sus escritos, se nos dice que este señor John Stott, por ejemplo, nos dice que Cristo tiene las llaves y es quien abre puertas. Así que no tratemos de entrar ciegamente por puertas que están cerradas. Debemos de esperar para que Él abra el camino. Mucho daño se ha hecho por obras hechas por los esfuerzos del hombre. Somos impacientes y nos adelantamos a Dios. Hemos de aprender a tener paciencia, a orar ardientemente, amar incondicionalmente y esperar con atención para oportunidad de ministrar y testificar. Muchos errores se han cometido al apresurarnos y no esperar el momento apropiado. Si ves que la puerta se cierra, no pongas mano para detenerla. Más bien, ora para que Dios en su debido momento abra la puerta. Muy importante. Cuando Dios inicia algo, Él abre la puerta, no eres tú. Yo creo que en misiología, me acuerdo que estudiábamos un caso muy importante y sé que todo, o bueno, o la mayoría de ustedes lo conocen. Por ejemplo, el alcance misionero que se hizo para alcanzar los nativos Aucas en el Ecuador. Tal vez conocéis la historia, ¿no? De este grupo de americanos fueron para allá a estudiar, a supervisar, a analizar la situación con los indígenas, empezaron a hacer contacto
a base de regalos, iban y venían. Pero ¿qué pasó? Se apresuraron. Ya no querían esperar. Querían entrar en contacto con esta tribu indígena de salvajes. Y se apresuraron. ¿Y qué pasó? Los mataron. Los mataron. Saben que la historia no termina ahí, porque después las esposas de estos misioneros alcanzaron a esta tribu. Y allí en ese lugar hay iglesia de Cristo. Se puede decir que les costó la vida a los misioneros, pero desde misología se ve como que ellos se apresuraron y no quisieron esperar más tiempo para seguir enviando regalos y establecer más contacto viable con esta tribu de los Aucas en Ecuador. Así que las oportunidades de ministerio se presentan, pero hay que saber muy bien, y esto es a través de la oración, en qué momento actuar, en qué momento seguir adelante, y en qué momento puedes decir ya no o sí. Así que de eso se trata. Además de que ellos proclamaban la palabra, eran humildes, hermanos, eran humildes. Ellos dicen que tenían poca fe, muy poca fuerza. Es decir, eran débiles. Y la cuestión es que eran humildes. Las dificultades y adversidades de la vida conllevan a sentirse sin fuerza. El hecho de que vivían allí no es que todo le iba bien. Tenían muchas adversidades. Muchas veces nos vemos en momentos de angustia, que sentimos que ya no podemos más. Y quiere gritar, ya no puedo, Señor. Y queremos tirar la toalla. Pero es en esos momentos de debilidad que Dios nos recompensa, dándonos de su gracia y de sus fuerzas. En 2 Corintios 12:9 se nos dice, mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Hermanos, que seamos de ese calibre de hermanos, que no somos jactanciosos ni arrogantes, por el contrario, somos humildes, que aprendamos a decir, Señor, ya no puedo. Y Él nos va a decir, pues mira, me alegra mucho que me digas eso, porque yo sé que tú no puedes. Y te va a decir, ¿y sabes qué? Pero yo sí puedo. Yo sí puedo. Y lo voy a hacer obrar en ti. Así que sentíos gozosos cuando ya no tengas fuerzas, cuando puedas decir, ya no puedo. Y es que en ese momento es que el Señor te va a levantar, te va a sostener y te va a sacar más arriba de donde tú estabas antes, más y más arriba de donde tú estabas. Así que confiamos en ello, que en nuestra debilidad Él nos hace fuertes. No solamente pues ellos pues han sido humildes, eran personas que proclamaban la palabra, pero eran personas que guardaban la palabra. Y esto lo vemos aquí, ¿no? Es decir, ellos colocaban la palabra de Dios como una plomada. ¿Has visto una plomada que usan los constructores, los albañiles? No sé, yo no sé mucho de la construcción, pero sé que hay una plomada. Y la plomada se pone para ver que todo esté a nivel. Y esa es como una plomada que puede servir para que nosotros dirijamos nuestra vida. Ellos celosamente buscaban en la escritura dirección para sus vidas. Ellos no solamente estudiaban y leían las escrituras, ellos eran obedientes a la palabra de Dios. Si Dios te dice que es verdad, créelo. Si Dios te dice que Él es soberano, en control de todo, créelo. Si Él te dice que es santo, créelo. Es lo que la palabra de Dios te dice. Y entonces ellos cuidaban de seguir los preceptos de Dios y no la de los hombres.
Ellos mantenían en alta estima los enunciados de Dios. Así que programas y tradiciones quedaban en segundo plano. Programas y tradiciones quedaban en segundo plano. Ellos guardaban la palabra del Señor. Oiga, pero no sea como aquel hermano, ¿no? Que se le acerca a un pastor y le dice, pastor, estoy guardando la palabra. ¿De verdad? Sí, ¿cómo está haciendo para guardar la palabra? Le dice, miren, cuando llego a la casa, he hecho un armario y le he puesto un candado. Así que cuando llego a la casa, guardo la Biblia dentro de ese armario y le pongo la llave. Y la tengo bien guardada. No, no se trata de eso. Es de guardarla aquí, en nuestro cerebro, en nuestra mente. Ahí es donde tenemos que guardarla, ¿verdad? La cuarta, pues, opción, predican la palabra, son humildes, guardan la palabra de Dios y no niegan al Señor Jesús. El Señor Jesús es lo que sale de su boca. Cristo encomienda a la iglesia de Filadelfia no solo por guardar su palabra, sino también por ser fieles a su nombre. Como sabéis, en aquella época había muchos dioses, había muchos ídolos. Sobre todo a los pueblos se les pedía que dijeran gloria y alba y vida al César. Larga vida al César. Viva el César. Filadelfia fue una iglesia que no dobló rodilla a ningún César, porque su Señor era Señor. La Escritura dice que Jesús es Señor y a Él tenemos que rendir nuestro honor. Cristo sabía que no se iban a doblegar al César, ni a Zeus, ni a Artemisa. ¿Sabes que a Zeus lo vimos allá en Pérgamo, a Artemisa la vimos allá en Éfeso? Y esos dos templos eran dos de las 7 antiguas maravillas del mundo. 2 de los templos que hemos visto son 2 de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Zeus y el templo de Diana. Pero ellos no se doblaron a ninguno de esos supuestamente dioses. Ellos estaban seguros de que ninguna persecución haría destruir su fidelidad con Dios. Eran fieles a Dios. Ellos habían permanecido fiel al no doblegar rodilla a otras creencias. Nosotros nunca tenemos que buscar otras creencias, mas sobre todo ser fieles al nombre de Jesús y no adorar a otros dioses e ídolos. Muchas creencias que creen, hay que tener cuidado, porque muchas creencias hay de que te hablan de Cristo y te quieren jalar y hacerte sus seguidores porque te dicen que van a adorar a Cristo, pero no es así. Los mormones te hablan de que son cristianos, pero no lo son. Ellos creen que Jesús es otra creación de Dios. Los testigos de Jehová, lo mismo. Son sectas que dicen creer en Cristo, pero no creen que Cristo es Señor de señores, que su nombre es sobre todo nombre y no es otro ser creado. Así que pues estas 4 cualidades, hermanos, son tan importantes que nosotros las incluyamos en nuestra vida personal. La proclamación de la palabra, la humildad, el guardar su palabra y nunca negar el nombre de Jesús. Y eso nos va a hacer que seamos personas fieles, una iglesia fiel para Jesucristo. Bueno, wow, el tiempo pasa volando. Promesas. Primero, rápidamente vamos a ver que Cristo humillará a los enemigos.
He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. El mismo grupo que estaba atacando a la iglesia en Esmirna, estaba atacando a la iglesia de Filadelfia. Judíos que pretendían estar sirviendo a Dios bajo falsas premisas. Judíos que no eran en verdad judíos en el sentido espiritual. Jesús se refiere a ellos como sinagoga de Satanás. Jesús dice que los va a humillar. O sea que todos aquellos que tienen religión o aspectos que aparentan ser cristianos, pero que no son, Dios los va a humillar. Dice, déjalos en mi mano, yo los voy a aplastar. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Así que Dios nos ha amado. No gastemos tiempo luchando con las personas que se oponen a la palabra de Dios. Así como Dios humilló a Pablo en el camino a Damasco, Dios humillará a aquellos que vengan en contra de la iglesia de Jesucristo. Pablo no sabía que iba en contra de Jesús hasta que se le apareció. Se dio cuenta del error que estaba cometiendo. No tenemos que pelear nuestras propias luchas espirituales. Cristo es capaz de luchar y humillar a nuestros enemigos. Nuestra lucha es la del Señor. Solo Dios es capaz de humillar a nuestros enemigos. Y es mejor dejar las cosas en la mano de Dios. Así que no solamente doblegará a nuestros enemigos, y esto creo que es el meollo de lo que quiero compartir en esta noche con ustedes. Cristo nos librará de la hora de prueba. Este versículo es tan importante en la palabra de Dios. Y quiero buscarlo y leerlo de la palabra de Dios. Dice, por cuanto, y no lo son, he aquí, dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pero por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Y fijaos lo que dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta promesa es una de las más importantes en el Nuevo Testamento. Al estudiar el Apocalipsis, vemos que la iglesia es mencionada en los capítulos del 1 al 4, pero de allí en adelante ya no. Es como que la iglesia desapareciera. Esto tiene sentido porque esta segunda parte del libro de Apocalipsis comienza a tratar. Esta segunda parte comienza a tratar un periodo único en la historia del pueblo de Israel y del mundo, un tiempo conocido como la Gran Tribulación. Y este es un periodo del cual la iglesia va a ser librada, va a ser quitada. Yo soy un maestro, y se lo digo de antemano, que creo soy, soy un maestro que cree fielmente en que la palabra de Dios es literal, no es figurada, y que nosotros como iglesia vamos a ser arrebatados en el cielo juntamente con Cristo, para estar con Él para siempre. La iglesia se encontrará en el cielo con Jesús, mientras en la tierra se desenvuelve una serie de eventos catastróficos. Esto es lo que nos deja ver Apocalipsis 3:10, una promesa por medio de la cual se le promete a la iglesia que será guardada de la hora de prueba. No es una cuestión local, no solo se refiere a Filadelfia, porque dice que va a pasar sobre toda
la tierra, no solo en un lugar específico, es universal, un tiempo de mucha tribulación. El versículo dice que los que guardan, lo va a guardar de, el versículo dice, lo voy a guardar de ese momento. No dice que nos va a guardar a través de, no, es de esa hora de prueba, de angustia que está por venir en un futuro cercano. Hermanos, estamos a la puerta de una nueva etapa, cuando comience de nuevo, pues, lo que se llama la gran tribulación. La hora de prueba se refiere a esos 7 años de tribulación que precederán la segunda venida de Cristo. Esta también es la semana 70 de que nos habla el profeta Daniel. Algunas personas dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación, pero esto no es lo que nos está diciendo la obra. El texto dice que nos va a guardar de esta hora de prueba. El arrebatamiento de la iglesia de la tierra es es el medio por el cual Cristo guardará a la iglesia de esta hora de tribulación. Si no, pues leamos primera de Tesalonicenses 4:16 para que tengamos una mejor luz de esto. ¿Qué nos dice primera de Tesalonicenses 4:16 al 17? Yo lo digo Amén. Adelante. porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Seremos arrebatados. Ergazo. Es como que alguien te coja de los pelos y te suba para arriba. En un abrir y cerrar de ojos, dice también, de que va a pasar ese evento. El próximo evento en el calendario profético de Dios es el arrebatamiento de la iglesia. Seremos alzados en las nubes para ir con Cristo en el cielo. Nosotros no pasaremos por esa gran tribulación que todavía nos espera. Y van a pasar aquí en la tierra cosas catastróficas, que es la que espero que podamos estudiar en el próximo semestre, que podamos ver lo que sucede los capítulos 4, 5, 6 hasta el final, que hay muchas cosas maravillosas. El libro de Apocalipsis es de eventos, no es cronológico de tiempo, va por eventos. Si nos quedamos en esto, hermanos, yo les prometo que nos vamos a gozar mucho. Y para terminar, los premios que promete Jesús a esta iglesia de Filadelfia, columna en el templo. Ellos sufrían porque había muchos terremotos allí en Filadelfia. En algunas ocasiones tenían que abandonar la ciudad porque los terremotos eran muy fuertes. Se le venían todas las casas abajo. Dice él que en el cielo ellos van a ser como columnas en el tiempo. Una columna permanece firme. Si os das cuenta, aún por los grandes terremotos que han pasado por todas estas ruinas, si tú vas a cualquier de estas ciudades, vas a encontrar pilares, rocas que todavía permanecen a pesar de tantos terremotos. Al vencedor es todo aquel que ha nacido de nuevo por la fe en Cristo. El sustantivo columna, pilar, sugiere estabilidad y permanencia. Un candelero puede ser removido de su lugar, pero un pilar en el templo de Dios, mejor dicho, en el santuario de mi Dios, la preposición en sugiere un lugar dentro del santuario y del lugar santífico, no afuera como parte del pórtico o de la entrada. El creyente no tendrá ningún deseo de salir de la presencia de Dios, tal como una columna no puede abandonar el edificio donde está colocada. No habrá más separación. Los habitantes de Filadelfia sufrían bastantes por tener terremotos y abandonaban pues
sus casas, pero no va a ser así en el templo de nuestro Señor Jesús. Escribiré su nombre y el nombre de mi Dios. Grabar el nombre de Dios es indicativo de que los verdaderos creyentes se identifican con Cristo, con el sello del nombre de Dios, que los habilita para tener entrada a su ciudad. La nueva comunidad a la que el cristiano pertenece está en el cielo. La sede de nuestra ciudadanía existe en el cielo. La nueva Jerusalén contrasta con la Jerusalén terrenal. El vocablo nuevo significa fresco, flamante, hecho nuevo, a diferente de la vieja que es desgastada terrenal. La nueva Jerusalén desciende del cielo en bendición y soberanía. De mi Dios, es decir, de su originador, de su creador, de mi Dios. Y el nombre de la nueva Jerusalén, los creyentes de la iglesia de Filadelfia, no solo tendrán el nombre de Dios, el cual los habilita para entrar a la ciudad de Dios, sino que también tendrá el nombre de Cristo, de acuerdo con Apocalipsis 22. Los habilita para ser sus siervos y lo verán cara a cara. Allá en Apocalipsis 21 vamos a ver cómo esa gran Nueva Jerusalén muestra su esplendor y cómo nosotros somos parte de esa Nueva Jerusalén. Si no, pues lo puedes ver en esos versículos de Apocalipsis 21, 12, 14 y 27. Si os parece, los leemos rápidamente. Si alguien tiene este pasaje bíblico cerca de ahí, lo pueden leer. Apocalipsis 21, 12, 14 y 27. Yo tengo Apocalipsis 21, 12. Adelante, hermana. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Amén. Escritos, nombres escritos. El 14. Hermano, usted mismo, el 14. (21:14). Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Nombres de los 12 apóstoles que representan a la iglesia de Jesucristo. Y por último, el 27. 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Nosotros estamos escritos en ese libro de la vida del Cordero. Y porque estamos escritos en él, es porque tendremos entrada a este majestuoso lugar de la Nueva Jerusalén. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada uno de los mensajes a las iglesias tiene validez y vigencia para las iglesias hoy día. El mensaje, aún concretamente dirigido a iglesias históricas, trasciende barreras del tiempo y llega a nosotros con la misma fuerza y con el mismo impacto que fue dado en el principio. Estamos escuchando al Espíritu de Dios. Escuchamos lo que Él dice a las iglesias. Eso espero de todos ustedes, hermanos. Y los espero, pues, la semana que viene. Ahora, abro el foro para ver si tienen preguntas o algún comentario de todo lo que se ha hablado. Tiempo de comentario y preguntas. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido, hermanos? Uno a la vez. Mi hermano, a mí me parece muy interesante, mucha bendición, siempre la aplicación que hay de la enseñanza que usted da. Nos narra la parte histórica y la parte de las iglesias, pero al mismo tiempo nos da una aplicación personal para nuestras vidas, y eso ha sido de gran bendición para mi persona, escucharlo a usted
los días que hemos recibido las clases. Muchas gracias, mi hermano. Gracias a usted, hermana. Es muy bonito escuchar esos testimonios. Sí. Muy bien. ¿Quién más? Hermano, Dios le bendiga. Para mí, pues una iglesia realmente ejemplar. Creo que aprendemos mucho de ella. Y en el contexto, pues también de los periodos que representa también, creo que muchos de nosotros que hemos sido cristianos, pues desde nuestros primeros años, se nos habla, bueno, a algunos nos tocó vivir esa época, la época de la iglesia pues más floreciente, una iglesia que se consagraba, una iglesia que se sacrificaba, y creo que efectivamente pues ese periodo de la iglesia también representa esta iglesia, ¿verdad? Porque en verdad pues en nuestros últimos días pues se ha perdido mucho lo que es el fervor, la entrega y la dedicación al servicio de Dios. Entonces, precisamente, pues, añoramos los que vivimos esa época, añoramos esa época en la cual, pues, teníamos, pues, una iglesia diferente, una iglesia consagrada, una iglesia que se santificaba, que trabajaba con el alma, ¿verdad?, por alcanzar a los perdidos. Entonces, pues, sí, hemos aprendido mucho, hermano, y gracias, hermano, por esa enseñanza. Dios les bendiga. Amén. Adelante, Simón. Tengo una inquietud. Sí, Simón. O sea, conocer toda la plenaria, o sea, toda la exposición suya, o sea, maravilloso. O sea, yo como miembro de una iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, o sea, me queda muy claro dónde debo estar yo ubicado, dónde debo estar yo caminando, dónde debo estar yo posicionado, como dice la palabra, sin manches, sin arrugas. Pero, ¿qué pasa con aquellas congregaciones donde pertenecemos muchos, somos miembros de esa iglesia, porque la iglesia somos todos, donde se puede plantear la interrogante, ¿en qué posición estoy yo o esa congregación como iglesia? ¿Cómo estoy yo? ¿Dónde estamos? ¿Estamos como Esmirna? ¿Estamos como Filadelfia? ¿O como la iglesia de Éfeso? ¿O como Tiátira? ¿O como qué? Porque si este mensaje es una escritura, es inspirada por Dios y es para todo el mundo, no es para mí, solamente para mí como miembro activo de ella, sino para el pastor, para los que integran ahí, los ministros que están allí. Entonces a veces digo, ¿será que las iglesias no están viendo lo que dice Apocalipsis, que es el libro de revelación y es donde están las profecías, las mayores profecías que van a seguir ocurriendo? O sea, ¿qué está pasando con esa iglesia? ¿A dónde van a quedar esas iglesias entonces? ¿Dónde estoy ubicado? ¿Qué voy a recibir yo? O sea, ¿qué estoy haciendo yo como iglesia? ¿Dónde me ubico? Eso es como cuando hablamos en el mundo secular de una empresa que tiene un sello de una marca, tiene qué sé yo, las normas ISO 2000 o las normas ISO 5000 de calidad. Entonces, como iglesia, ¿dónde estoy yo ubicado para el reino de Dios? O sea, ¿cómo quedo yo durante todo este tiempo que he manejado un ministerio? Amén. Sí. Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad que cae sobre nuestros hombros. Tampoco vamos a criticar o a juzgar a nadie, no. La verdad es que el libro de Apocalipsis, a pesar de que son las palabras de Jesús para su iglesia, hoy estudiamos tanto los evangelios cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Estudiamos tanto las enseñanzas de Pablo para cómo conducirnos para la iglesia, pero nos hemos olvidado de estudiar las últimas palabras de Jesús para con su iglesia. Apocalipsis son las palabras, las últimas palabras de Jesús para con su iglesia, donde nos amonesta, nos exhorta, nos anima y nos dice, oye, sí, yo soy un Dios de amor, pero también soy un Dios juez, soy puro, soy verdadero, y esto deseo de ti. Así que mientras estudiamos Apocalipsis, recae sobre nosotros una responsabilidad de conducir nuestras vidas tal como Dios desea. Y no tratemos, bueno, busquemos, sí, la manera. Oye, veamos qué es lo que dice Jesús en su palabra.
porque para mí es maravilloso, es fabuloso. Yo llevo estudiando Apocalipsis ya muchos años y cada vez aprendo cosas nuevas, como la Biblia, ¿no? Es incansable, es majestuosa. Así que ánimos, hermanos, a vivir como Dios nos pide que vivamos, como esta iglesia de Filadelfia. Y seamos luz, seamos ese fuego que el Señor, que la gente necesita ver. Porque a veces nos ponemos a darles como con un sartén en la cabeza a los demás y con eso no ganamos nada. Pero con nuestro ejemplo, vamos a ganar mucho, 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 mucho. Muy bien, hermanos, ¿alguien más de los que siempre están allí, un poco escondidos? Yo quiero decir que los amo mucho, los quiero mucho. Cómo me gustaría escuchar de todos ustedes. Quiero conocerles de verdad. Quiero saber dónde están y yo sé que están siendo bendecidos y me alegra yo mucho de eso. Así que de mi corazón, que sigamos adelante. Quiero ser vuestro servidor y vuestro animador para con vuestra vida cristiana. Así que, ¿quién más? Hermano, Sí, sí, no, bueno, en mi aspecto, digamos, en mi caso, yo que Filadelfia era una iglesia fiel que guardó la palabra de Cristo, ¿verdad? Y no lo negó. Los creyentes también, bueno, soportaron la posición del mundo, ¿ah? ajá, Y resistieron el adaptarse a tendencias malas de otras iglesias que habían ahí alrededor de ellas, exacto. ¿verdad? Y todo, bueno, y todavía perseveraban en la fidelidad de Cristo y en la verdad del Evangelio del Nuevo Testamento, ¿verdad? Debido a eso, pues viene la recompensa, ¿verdad? El Señor, que Dios Exacto. promete a ellos librarlos de la hora de la prueba, ¿verdad? Esa hora de la prueba de la gran tribulación. Sí, Señor. Esa promesa era la promesa, digamos, de Cristo, de guardar a los fieles. Así es para todos. Exactamente, sí. Es idéntica, digamos, a la promesa de Pablo, que le hizo a los tesalonicenses, Sí. de que los libraría de la ira venidera, en 1 Tesalonicenses 1:10. Sí, entonces eso es lo que yo más o menos pues veo que sobre esta iglesia, ¿verdad? Preciosa. Sí, a mí me gusta aquel versículo también en Juan 14, ¿no? Que dice, y si me voy, dice, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo estoy, estéis conmigo para siempre. ¡Wow! ¿Qué nos va a llevar? Y eso pues es muy importante. Hermanos, pues gracias por sus oraciones. Gracias por estar allí. Te los agradezco mucho. El deseo es que conozcamos más de la palabra y nos ayudemos mutuamente, que juntos pues aprendamos a adorar y a amar a Dios, que podamos decirle, Señor, te amo por lo que tú eres, Señor, te amo. Y ese es mi deseo para con todos. Así que, hermanos, pues nada, muchas bendiciones y la próxima semana terminamos con las 7 iglesias, así que no se lo pierdan. Adelante. Ven, bueno, los esperamos, hermanos, la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos, ¿verdad? Y vamos a pedirle a la hermana Lilia que nos despida en oración. Y hermano, cómo no. Bueno, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por la sabiduría que das a los hermanos, Señor, que tan gentilmente imparten las clases, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Bendice el Ministerio 5E, Señor. Y también, Padre, te pido por cada uno de los hermanos, Señor, aquí conectados, que no nos cansemos, Señor, de buscarte en tu palabra, de pasar tiempo contigo, Señor, de escuchar tu ángel, Señor, que siempre nos está hablando, Señor. De orar, Señor, para que nos abras puertas, Señor, para compartir tu palabra con tanta gente, Señor, que necesita de ti. Que permanezcamos fieles a ti siempre, Señor, porque solo tú eres Dios. Y gracias, Padre, porque nos libras de la gran tribulación. Y gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Gracias por tu inmenso amor.
Te lo agradecemos todo, Padre, en el precioso nombre de tu amado Jesucristo Jesús. Amén.